porque el tono es lo que deja una reverberación. Quizás esta carta deje pensando, bueno, tenemos otras posibilidades de difundir punto por punto y de las maneras más conocidas. Que me parece necesario en el mismo tono incluir a las mujeres, sobre todo porque han sido muy maltratadas por la política de Macri, y estamos trabajando y hemos hecho con el compañero Filmus unas avances muy grandes. Lo que pasó ayer, que salió un artículo de Mariana Carabajal sobre una joven que estaba haciendo un aborto a la policía metropolitana, es realmente volver al medioevo y a la casa de brujas, y creo que con el mismo tono se podría incluir este tema, porque es algo que justamente ha sido una característica del macrismo, cerrar los espacios que estaban para la violencia, para solucionar todos esos temas. Pero de todas maneras me parece una carta bellísima y quisiera que si se incluye esto, se incluya de la misma manera. Cortito, pero la sensación es que la carta tiene poesía, pero mi sensación es que es una poesía que vuela muy alto y que a veces la sensación es como un pájaro que sobrevuela Buenos Aires y no lastima sus palabras en los empedrados de Buenos Aires, en los problemas concretos de Buenos Aires. Creo que toma los sueños, pero no se enrieda ni se pierde con las realidades de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que se olvida de los barrios, se olvida de dimensiones concretas. A mí me parece muy poética la carta, pero me parece que vuela demasiado alto y quizás tendríamos que hacerla más concreta, más del dolor de los que viven, más del odio que ha despertado este proceso en la ciudad de Buenos Aires, de barrios absolutamente cerrados al cambio y a la transformación, y también de una ciudad. Los depredadores urbanos están demoliendo casas, casones y un montón. Mi observación es esa. Creo que la carta tiene una poesía, pero una poesía que vuela un poco alto y que no lastima sus palabras en el dolor de la ciudad. Y no críticas, porque para mí son aportes, y lamentablemente en algunos casos, por algunos compañeros, son tomadas como críticas. Un compañero mencionó el tema críptico de las 8 cartas anteriores, elogiando a esta, que no era tan críptica. No lo digo yo, lo está diciendo el propio compañero, que de alguna forma está reconociendo ese lenguaje críptico de las anteriores. Muchos, cuando fueron traídas las cartas para ser puestas a consideración de la Asamblea señaló en muchos momentos eso que 9 cartas después se está reconociendo. Y aquello no era una crítica, también era un aporte que por suerte de alguna forma en esta fue tenido en cuenta y de alguna forma fue corregida. Ahora nuevamente vuelve a haber aportes. La redacción de las cartas está a cargo de un reducido grupo de compañeros que tienen la profesionalidad y el arte de poder redactarlas. Como decía Diana, no cualquiera y no todos estamos en condiciones de poder hacer eso. Son los más capacitados y la están haciendo. Y la ponen a consideración de la Asamblea. Pero si la ponen a consideración de la Asamblea, es porque la Asamblea tiene la posibilidad de hacer algún tipo de consideración. Yo lo que pido es que tengamos en cuenta esto en la metodología de nuestro funcionamiento, porque si no hay aportes que no van a ser escuchados, o van a ser escuchados en la carta 18 recién, pudiendo resolverse bastante antes. Yo creo que acá se confrontó entre blanco y negro, entre bueno y malo, entre poético y puerta de fábrica. Eso creo que nos lleva a errores, porque yo no creo que Carlos, que para mí ha hecho una defensa acérrima de la carta,
haya querido decir que el aporte a la fábrica no se puede repartir algo poético, como si los compañeros que van a salir por esa puerta o van a entrar por esa puerta no tuvieran la posibilidad de entender ese lenguaje. Pero esa radicalización que tanto nos caracteriza entre buenos y malos, blancos y negros, nos lleva a esa confrontación errónea. Entonces yo lo que quiero reafirmar es que metodológicamente nos escuchemos un poco más, no nos pongamos en posiciones extremas, y entre el blanco y el negro existe una gama de grises, que es la que nosotros tenemos que distinguir. ¿Para qué? Para poder llegar a un consenso y no haya esa división entre los que redactan la carta y los que desde este lugar por ahí podemos disentir en algunas cuestiones aportándolas. Esos aportes sí son críticas, pero en el buen sentido. Es decir, en la medida, si uno no tuviera nada para aportar, no tiene nada para decir, nada para criticar. Si se nos pone en consideración la carta, es porque se nos pregunta. Y si alguien tiene algo para decir, es porque está criticando, ya sea porque no está de acuerdo o porque considera que falta la carta, como también Carlos reconoció que así sea. Es decir, que así se ha tenido en cuenta. Cierro con esto pidiendo una invocación para que la metodología en funcionamiento haya una mayor coincidencia o tener en cuenta a la Asamblea por parte de la mesa. Gracias. Y yo pienso que el trabajo que se tiene que hacer sobre la carta, yo diría que es casi una corrección poética, porque donde pierde ritmo la carta es donde se aleja de la poesía. La poesía le da cuestión concreta, palpable, y emociona y conmociona, y le hace ser partícipe del que lo lee. Yo no quiero una carta que sean los 100 puntos del Proyecto Sur, de programático, porque nunca Carta Abierta se transformó en plataformas electorales o programáticas de un partido. Más poesía, más vuelo, que eso es más concreto, emociona y muestra una realidad emocional del momento que estamos viviendo. A los compañeros que redactan para que incorporen y se vean conocer. Gracias compañeras, gracias compañeros. Sí. La presentación de la carta se va a hacer conocer. Hasta ahora hemos tenido dos métodos, a veces han sido simultáneos, otras veces no. Uno ha sido la publicación en algún diario directamente, otro ha sido una lectura pública. Vamos a ver cuál es la mejor manera y el recurso más próximo que tenemos. Bueno, vamos a dar continuidad a la asamblea. La segunda parte tiene la palabra el compañero David Yul.